Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos nuestra lección de escuela sabática que lleva por título a todas las cosas nuevas, donde hemos estado hablando sobre cómo el Señor hace todas las cosas nuevas en nuestras vidas. Y en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado tenemos la lección número 2 que nos habla ahora sobre el yo, sobre nosotros, cómo debemos de entregarle toda la vida a nuestro Dios. Vamos a nuestro texto base, a un texto muy hermoso que quiero que lo hagamos muy propio. Y en esta lección vamos a estar hablando más del yo, de nosotros, cómo nuestra vida debemos de entregarla totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver con algunos pasajes que tenemos cómo es que debemos de entregarle toda la vida a nuestro Dios. Que ya no seamos Dios, sino que sea nuestro Señor Jesucristo el que vive con nosotros, vive dentro de nosotros y que ahora nos ha dado una nueva identidad. Y mire el texto que tenemos ahí de base, se encuentra en el libro de Galatas capítulo 2 versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios, Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado. Fíjense bien la confianza que este varón de nuestro Dios, este Pablo, ahora se siente seguro con esa nueva identidad, con ese nuevo propósito. Ahora dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una vez más, que pensemos cada uno de nosotros que ahora nuestro Señor Jesucristo es el que vive dentro de nosotros, es el que ha cambiado nuestra vida, es el que ha hecho una nueva criatura dentro de nosotros y que ya no es nosotros los que hacemos las cosas del mundo, sino que ahora llega nuestro Señor Jesucristo, nos cambia, nos da una nueva identidad, nos hace una nueva creación, tenemos un nuevo propósito y por eso ahora Pablo dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros y a través de toda la lección quiero que meditemos en ello, que este texto sea muy propio de cada uno de nosotros, en el que meditemos que ahora el que vive dentro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que ya no vivimos nosotros, que ese viejo hombre se ha quedado atrás. Tenemos algunos propósitos muy hermosos en esta mañana que hemos de estudiar. El primero es de qué manera los pronombres personales de Pablo, tanto el yo como el mí, en Gálatas 2:20, lo relacionan con Cristo. Así que vamos a relacionar primeramente la vida de Pablo, vamos a relacionar el yo, el pronombre yo y mí, y lo vamos a relacionar con nuestro Señor Jesucristo. El segundo propósito que tenemos, en qué forma la historia de la conversación de Pablo que encontramos en el libro de Hechos 9 del 1 al 22 nos enseña que todas las cosas son hechas nuevas. Así que vamos a ver la vida de Pablo y cómo podemos contemplar que esa plática que tuvo nuestro Dios con Pablo, de qué manera hace que todas las cosas sean nuevas, tanto para Pablo y también con cada uno de nosotros. Y por último, vamos a compartir de qué manera la confesión de Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 del 12 al 17 se relaciona con la historia de cada uno de nosotros. Pablo tuvo un encuentro con nuestro Dios y yo creo que cada uno de nosotros tuvimos un encuentro con nuestro Dios y gloria sea nuestro Dios que mandó a su Hijo, nos rescató del pecado, nos dio promesas, nos llamó hijos de nuestro Dios de tal manera que ahora cada uno de nosotros tenemos esa esperanza. De la misma manera que Pablo fue una nueva persona, ahora cada uno de nosotros también vamos a compartir cómo cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, cómo también ha transformado nuestras vidas. Y quiero que veamos, hay una hermosa historia. Vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento donde lo vamos a relacionar en nuestra vida. Y una vez más, ya que la lección se llama yo, quiero que pensemos en nosotros. No quiero que piense en el pecado de su hermano, de su vecino. Quiero que se concentre ahorita en su vida. Y si estamos faltos ante la presencia de nuestro Dios, como nuestro Dios quiere llegar a nuestras vidas, quiere quitar nuestro pecado y quiere acercarse a nosotros para darnos una nueva identidad, que seamos una nueva criatura. Veamos en el libro de Jeremías, capítulo 18, un texto muy hermoso que fue para el pueblo de Israel, pero ahora lo vamos a aplicar también a nuestras vidas. Y primeramente vamos a ver Jeremías 18. Dice la palabra de nuestro Dios, un texto muy, muy hermoso. Dice a aquel profeta de nuestro Dios, aquel Jeremías,
que está atento al llamado de nuestro Dios, esperando que Dios hable para él transmitir lo que nuestro Dios quiere para el pueblo de Israel. Aquí está Jeremías y dice Jeremías 1:18. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, aquel varón de Dios inmediatamente oye la palabra de Jehová. Está listo para llevar al pueblo lo que nuestro Dios quiere transmitir por medio de Jeremías como siervo de nuestro Dios. Y dice el verso 2. Levántate. Fíjense bien luego la ordenanza que se le da aquí a Jeremías. Levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Así que Jehová le dice inmediatamente a Jeremías, tengo un mensaje para mi pueblo, quiero que te levantes y quiero que vayas a la casa del alfarero. Aquel Jeremías obedece la palabra de nuestro Dios, y cuando obedece la palabra de nuestro Dios se levanta y se va a la casa del alfarero. Dice el verso 3. Y descendí a casa del alfarero. Aquí vemos la obediencia del varón de nuestro Dios, que sabe que nuestro Dios tiene algo para el pueblo de Israel. Y se va y dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Aquí tenemos aquel alfarero que está trabajando sobre aquella rueda con un trozo de barro, y Jeremías llega, y cuando llega empieza a observar lo que está sucediendo. Y dice el verso 4, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Así que Jeremías está observando que está trabajando aquel alfarero en aquella rueda, y cuando lo ve que está trabajando con sus manos, el vaso que tiene el alfarero se quebra en las manos del alfarero. Y sigue diciendo, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso según al alfarero parecía mejor más hacerlo. Así que vemos que Jeremías ahí está viendo al alfarero, se quebra el vaso, pero sin embargo el alfarero vuelve a juntar el barro en aquella rueda y nuevamente hace un vaso mucho mejor como al alfarero le parecía. Y fíjense bien, sobre de esto hay una enseñanza que Dios tiene para su pueblo. Todavía no lo vemos, pero Jeremías está observando todo lo que está pasando ahí en la rueda juntamente con el alfarero. Veamos ahora el verso 5 de Jeremías 18:5. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, nuevamente llega la palabra de nuestro Dios. Ahora nuestro Dios le va a hablar a Jeremías para que Jeremías vaya y le hable al pueblo. Veamos cuál es el mensaje que nuestro Dios tiene ahora para Jeremías. Dice el verso 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Ahora nuestro Dios está comparando él como si fuera el alfarero que tiene en sus manos un barro, y dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y quiero que sepan que Israel, si lo vemos a través de la historia, nos damos cuenta que a veces servía a nuestro Dios, se alejaba, se iba a la idolatría, se iba con aquellos pueblos, y ahora nuestro Dios, por medio de este mensaje que le da a Jeremías, le está diciendo que nuestro Dios quiere hacer con Israel un vaso nuevo, porque el vaso que estaba en la rueda del alfarero dice que se quebró. Entonces nuestro Dios se da cuenta que Israel necesita ser nuevo, necesita cambiar, y de la única manera que puede cambiar es que el alfarero haga otro vaso del que estaba quebrado. Así que esta es la enseñanza que nuestro Dios le enseña a Jeremías para que vaya y se la presente al pueblo de Israel. Y quiero que sepan que esta historia llega hasta nuestros tiempos. ¿Cuántas de las veces nuestra vida a lo mejor nos acercamos a Dios, pero hemos cometido una falta, nos hemos alejado de nuestro Dios, o quizá por ahí tenemos un pecado escondido que nunca se lo hemos dicho a nuestro Dios, cuando nuestro Dios quiere el 100% de nuestras vidas y nos dice de la misma manera, siendo nosotros el barro, Él quiere transformar nuestras vidas, quiere hacer un vaso mejor. Y si nos damos cuenta desde el principio de la creación, que nuestro Dios dice que del polvo de la tierra, nuevamente como un alfarero, dice que el polvo de la tierra hizo al hombre, le alentó soplo de vida y fue en alma viviente. Y dice que dio también que fuera a imagen de nuestro Dios. Eso es lo que nuestro Dios desea de Israel en ese tiempo, y es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas en el mundo hoy en día viven
como ese vaso roto, quebrado, pero sin embargo nuestro Dios quiere volver a formar a la persona, hacerle una nueva criatura. Y fíjense bien, Isaías, hablando del mismo tema, ahora si vemos el libro de Isaías 64:8, nos enseña algo, hasta parece que Isaías y Jeremías se ponen de acuerdo en hablar, pero sabemos que la palabra de nuestro Dios fue inspirada y hay una conexión entre Isaías como Jeremías que hablan de que nuestro Dios quiere hacer todas las cosas nuevas, de que Dios ama a Israel y que quiere darle una nueva oportunidad, de que nuestro Dios ama a la humanidad, a cada uno de nosotros y quiere que seamos una nueva criatura, una nueva persona, de que podamos tener esa oportunidad de recibir las promesas que tiene para con cada uno de nosotros. Dice ahora Isaías, capítulo 64, versículo 8. El libro de Isaías 64:8. Dice de la siguiente manera: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Fíjense bien la humildad con la que se acerca este profeta de nuestro Dios. Dice, tú eres nuestro Padre. Y dice, nosotros somos el lodo. Ahora la misma imagen que tenemos de allá de Jeremías 18, ahora la vemos aquí en Isaías, donde dice que somos el lodo, somos el barro en la mano del alfarero. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros todos, dice, nosotros lodo. Dice, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos, todos nosotros. Cuando nosotros nos dejamos que Dios nos moldee, cuando dejamos que Dios haga el trabajo en cada uno de nosotros, quiero que sepan que Dios va a ser un vaso hermoso para honra y gloria de nuestro Dios. Nuevamente dice el predicador que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron sus propios males. Nuestro Dios desea que cada uno de nosotros seamos vasos para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora dice el salmista, y recordemos que por medio de estas enseñanzas vamos a ver cómo nuestra vida debe ser presentada ante nuestro Dios. Muchas de las veces hay personas que nos acercamos a la iglesia y a lo mejor no le entregamos toda la vida a nuestro Dios, sino nomás parte de nuestra vida, cuando Él pide que todo llegue al altar ante la presencia de nuestro Dios para que Él perdone nuestras faltas. El libro de los Salmos, capítulo 51. Yo creo que todos reconocemos y sabemos la historia de aquel rey, aquel David, que cometió faltas ante nuestro Dios y se da cuenta que él ha cometido faltas ante nuestro Dios. Y él sabe que de la única manera que él puede hacer de las promesas es pidiéndole a Dios que le perdone y que le haga una nueva persona nuevamente. Dice el libro de Isaías 51, versículo 2. Con este texto quiero también que pensemos, a lo mejor hemos cometido una falta ante nuestro Dios. La hemos pasado por alto y esa falta ahí está siempre. No la hemos confesado a nuestro Dios y nuestro Dios esperando que lleguemos y nos acercamos y veamos este varón de nuestro Dios, este rey que podía pensar que como es rey, el orgullo de decir no me voy a humillar ante la presencia de nuestro Dios, pero él llega, él sabe que le ha faltado a nuestro Dios, que ha cometido una falta, se acerca a nuestro Dios y mire con qué corazón se acerca David. Y nuevamente estoy hablando de yo, de que yo quiero cambiar, de que yo quiero ser de nuestro Señor Jesucristo y que viva no ya yo, sino que Cristo viva dentro de nosotros. Este Rey de nuestro Dios, fíjense con qué pensamiento se acerca ante nuestro Dios. Dice 51:2, lávame más y más de mi maldad. Yo creo que este pensamiento debe de ser de cada uno de nosotros, de pedirle a nuestro Dios si le hemos cometido falta y aún a día con día acercarnos ante la presencia de nuestro Dios, si hemos pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, en una actitud mala que hicimos, decir, Señor, lávame más y más y límpiame de mis pecados. Este hombre, Rey de nuestro Dios, se acerca ante la presencia de nuestro Dios y cuando se acerca ante la presencia de nuestro Dios, se acerca con un corazón que pide perdón y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice el verso 3, porque yo reconozco
yo reconozco mis rebeliones. Inmediatamente aquel hombre ha pensado, ha reconocido que ha pecado. Y si nos recordamos en la historia del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, a aquel varón que decide irse de casa, malgasta su dinero, se encuentra sin nada y dice que recapacita, que vuelve en sí y dice, ¿cómo puede ser posible que yo ande aquí muriéndome de hambre cuando con mi padre hay abundancia? Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el varón de nuestro Dios, que se acerca, que busca el perdón. Y quiero que sepan que cada uno de nosotros es lo que debemos de buscar a diario, el perdón de nuestro Dios para que Él nos llame sus hijos. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Ahí adelantito en el verso 4. A ti solo he pecado. Una vez más, humildad. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquel David, aquel varón de nuestro Dios, reconoce que ha pecado, le pide en humildad que le limpie, reconoce su pecado y que su pecado siempre está delante de tus ojos. Y sigue diciendo en el verso 10, ¿qué es lo que pide aquí David? ¿Qué es lo que le pide a nuestro Dios? Ahora cada uno de nosotros, si hemos cometido alguna falta, si nos hemos alejado del camino de nuestro Dios, tú que por primera vez nos oyes, quiero que sepas que hay un Dios que está dispuesto a perdonar tu pecado siempre y cuando te acerques tú a Él y le pidas en humildad que te lave, que te limpie de la misma manera que lo hizo David. Ahora veamos el verso 10. Dice, crea en mí, fíjense bien ahora lo que está, la petición que está pidiendo aquí David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La petición de David es algo grande y acuérdense que es un Dios que puede cambiar siempre y cuando nos acerquemos a nuestro Dios con humildad. Él puede cambiar nuestras vidas, hacernos una nueva criatura, darnos una nueva identidad, hacernos nuevamente acreedores de esas promesas que Él tiene. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que eso es lo que por medio de David entendemos. Ahora veamos a la primera pregunta. Acuérdense que estamos hablando a la primera lección del yo, que no seamos Dios, sino que Cristo viva dentro de nosotros. Dice la primera pregunta, ¿de qué manera los pronombres, tanto yo como mí, personales de Pablo, dice en Gálatas 2.20, o vamos a Gálatas 2.20 y vamos a ver los pronombres yo y mí, cómo estos se relacionan con Cristo? Gálatas 2.20. En nuestro texto base que tenemos ahí dice Gálatas 2.20. Dice de la siguiente manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Palabras de Pablo. Diciendo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Si vemos ahora la gran importancia de que ya no soy yo, sino ahora es Cristo el que vive dentro de nosotros, de tal manera que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino, entregó su vida por cada uno de nosotros, de tal manera que así como Jesucristo fue al madero, fue crucificado, ahora a cada uno de nosotros dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de cada uno de nosotros. Ahí vemos el pronombre yo y mí, ya no soy yo, sino ahora el que vive dentro de mí es nuestro Señor Jesucristo. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y cuando dice ya no vivo yo, está refiriendo a aquel viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne. Y si recordamos, aquel Pablo en la antigüedad era Saulo de Tarso, pero llega la palabra de nuestro Dios, tiene un encuentro con nuestro Dios y Dios lo hace una nueva persona. Ahora vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 16, donde el Señor
enseña a sus discípulos. Y cuando enseña a sus discípulos, Él quiere que sean personas que están consagradas a nuestro Dios. Libro de Mateo capítulo 16, 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, siempre enseñándoles, nuestro Señor Jesucristo dedicó tiempo para instruir a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Yo creo que nosotros nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos ahora en la esperanza, somos una nueva criatura, tenemos una identidad nueva, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquello que nos gustaba, aquellos deseos de la carne, aquel viejo hombre, tenemos que negarnos porque ahora ya no vivimos conforme a la carne, sino más conforme al Espíritu. Porque el que vive dentro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ahora todo lo pasado lo hemos dejado, y dijo Pablo que lo tenía por estiércol. También nuestra vida, cómo nos acercamos, cómo se acercó usted al Evangelio. Todos tenemos diferente historia, pero sabemos que esa historia ha quedado en el pasado y ahora somos una nueva criatura. Dice, y tome su cruz y sígame. Así que vamos a seguir a nuestro Dios, viviendo en santidad y entregándole el 100% a nuestro Dios. Nuevamente, yo no quiero que vea al hermano que peca o aquel que está falto. Yo quiero que vea su vida, porque ahora nos toca a cada uno de nosotros vernos en un espejo y reaccionar si hay algo en el que le estamos faltando a nuestro Dios. Nuestro Dios, estamos en las manos del alfarero. Él quiere cambiar nuestra vida y quiere quitar ese yo para que Cristo viva dentro de nosotros. Veamos ahora lo que dice el 25. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, dice que la va a perder. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la va a hallar. Así que si hemos de perder nuestra vida a consecuencia de predicar el Evangelio, a consecuencia de anunciar la buena noticia, gloria sea nuestro Dios, la vamos a hallar. Y si nos ponemos a pensar, aquel Juan el Bautista, él podía haber salvado su vida si no había dicho que estaba pecando aquel personaje, pero sin embargo, él apuntó al pecado, perdió su vida, mas sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios, que Él tiene promesa para cada uno de nosotros. Así que hoy en día se pone difícil apuntar al pecado, a veces nos quedamos callados, mas sin embargo tenemos que apuntar hacia el pecado. ¿Para qué? Para salvar nuestras vidas. Sigue diciendo la segunda pregunta, dice de la siguiente manera. ¿En qué forma la historia de la conversión de Pablo, en el libro de Hechos, que quiero que vayamos allá, libro de Hechos capítulo 9. Ahora vamos a ver de qué manera nuestro Dios le habla a este varón de nuestro Dios, de qué manera cambia su pensamiento y le tiene un propósito nuevo del que él traía. Libro de Hechos capítulo 9. Dice, ¿en qué forma la historia de la conversión de Pablo, en Hechos 9, del 1 al 22, nos enseña todas las cosas nuevas? Y vamos a ver, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Le doy tiempo para que lo tenga porque vamos a estar en estos versos algún tiempo. Hechos 9, 1, dice la palabra de nuestro Dios. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. Si recordamos aquel Saulo que quería destruir a los cristianos, que escribía cartas, ya en Jerusalén había terminado con algunos de ellos se fueron a diferentes lugares, pero fueron predicando también el Evangelio. Yo creo que Pablo creía que el trabajo que estaba haciendo era determinarlos, pero era al revés. Salían los cristianos de Jerusalén e iban anunciando el Evangelio por diferentes lugares. Ahora se da cuenta que en Damasco hay un grupo de personas y dice el verso 2. Y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si se hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajere presos a Jerusalén. Que Saulo de Tarso, ¿verdad? Aquel hombre que quería terminar con los cristianos, acabar con el Evangelio, y creyendo que él estaba haciendo lo apropiado, inmediatamente se levanta, hace, por decir, como si fuera un movimiento, y empieza a destruir a los cristianos. Pero acuérdense
que no únicamente está destruyendo a los cristianos, sino que detrás de esos cristianos está nuestro Dios y nuestro Dios protege a sus hijos. Ahora, quiero que sepan que Saulo de Tarso, él pensaba que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo como servicio para nuestro Dios. Él creía que estaba haciendo bien, mas sin embargo, quiero que sepan que esto ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y veamos, sin perder esta cita, vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 2. Ya nuestro Señor Jesucristo había anunciado algo similar. Todavía ni siquiera estaba Pablo en vida, mas sin embargo, él empieza a decir algo maravilloso a sus discípulos para que estuvieran listos, preparados para este acontecimiento. Y dice, os echarán de la sinagoga, estamos en el libro Evangelio de Juan 16, 2, os echarán de las sinagogas, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a nuestro Dios. Aquí todavía no existe Pablo, mas sin embargo quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos, que se levantarían personas que, creyendo que estaban sirviendo a Dios, iban a matar aún a sus discípulos. Ahora, cuando vemos en el libro de Hechos, vemos un personaje, Pablo, que creyendo que estaba haciendo lo correcto, inmediatamente empieza a quitar la vida de los discípulos. Ahora veamos nuevamente donde estábamos, el libro de Hechos, capítulo 9, 3. Y aquí es donde tiene un encuentro aquel Saulo de Tarso. No se llama Pablo, aquel Saulo de Pablo tiene un encuentro con nuestro Dios. Y dice, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Aquí tiene un encuentro. Todos en nuestra vida hemos tenido un encuentro. Aquí es donde nuestro Dios le va a quitar el yo a aquel Pablo, y de tal manera que cuando vimos en Gálatas, ahora dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Va a quitarle ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque está teniendo un encuentro con nuestro Dios. Así que súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y dice el verso 4. Y cayendo en tierra, tan fuerte fue ese resplandor que cae en tierra. Y oí una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense bien aquí la importancia. Nuestro Dios no le dice, oye, tú que estás en contra de mí, sino que nuestro Dios en su voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y recordemos, no necesariamente podemos decir que estaba persiguiendo a nuestro Dios, sino que estaba destruyendo a aquellos discípulos, pero nuestro Dios viene y dice, ¿sabes qué? ¿Tienes algo contra mí? ¿Por qué me persigues? Nuestro Dios siempre protege a cada uno de nosotros. Ahora, de tal manera que tiene un encuentro nuestro Dios con Saulo de Tarso. Y sigue diciendo en el verso 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he dar cosas contra el aguijón. Y aquí vemos la revelación donde aquí inmediatamente le está diciendo, sabes que yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Tú crees que estás persiguiendo a los discípulos, pero al que estás persiguiendo es a mí. Tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Empieza la plática entre aquel Saulo de Tarso y nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos topamos con nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que todo va a cambiar en nuestras vidas. Cuando nosotros en nuestra vida nos topamos con nuestro Señor Jesucristo, tú que nos oyes por primera vez, te estás topando con nuestro Señor Jesucristo, y ahora quiero que sepas que vas a tener un encuentro, y cuando hay un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere que tu vida sea totalmente de Él, hacerte una nueva criatura, darte promesas, llamarte hijo de nuestro Dios. Ahora aquí tenemos, y Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Aquí tenemos a Saulo de Tarso, que nuestro Dios quiere cambiar el corazón de ese personaje duro, ese personaje que está en contra del cristianismo, pero sin embargo ahora nuestro Señor Jesucristo está platicando con él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Verso 6. Aquel hombre robusto, aquel hombre que andaba enojado, con coraje, dice, él temblando y temeroso. Ahora vemos la otra cara
de aquel Saulo de Tarso. Ahora está temblando, ahora está temeroso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad dice, y te dirá lo que te conviene hacer. Así que ahora tiene ese encuentro. Ahora, fíjense bien, las palabras ahora suaves de aquel Saulo de Tarso. Le dice el Señor, levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que te conviene hacer. Señor, ¿qué quieres que haga? Sigue diciendo el verso 7. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asustados. ¿Qué está pasando? Esta luz. Dice, oyendo a la verdad la voz. ¿Más qué? No vieron a nadie. Yo creo que si nosotros hubiéramos ido con Pablo o Saulo, nos asustaríamos oír una voz, pero no ver nada. Pero sin embargo, aquí el acontecimiento sabemos que Saulo de Tarso está platicando con nuestro Señor Jesucristo y ahora se le va a dar algunas instrucciones. Dice el verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, había caído, se levanta de tierra, dice, y abriendo los ojos, no vio nada, se había quedado ciego, no vio nada. Dice, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él quería ir a Damasco, él iba con un propósito de ir a Damasco, destruir a los cristianos, destruir a los discípulos, pero Dios tenía otro propósito para la vida de Saulo. Quiero que sepan que Dios tiene un propósito en tu vida. Te ha traído a sus caminos para que tú hagas la voluntad de Él y no la tuya. Ahora vemos a aquel Saulo, dice el verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí está platicando nuestro Dios ahora con aquel Saulo de Tarso. Hay una conversación donde ahora está siendo Saulo una nueva persona, una nueva criatura, aquel encuentro que tiene con nuestro Señor Jesucristo, de que ya no viva aquel Saulo de Tarso conforme a su vida pasada, sino ahora que le va a servir a nuestro Dios. Dice el verso 10. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Fíjense bien cuando somos de nuestro Dios. Inmediatamente que el Señor nos llama a una misión, aquí Ananías inmediatamente contesta, heme aquí, Señor. Yo creo que a través de la Biblia hemos visto personajes que contestan de esta manera, heme aquí. Aquí no hay excepción. Ananías oye la voz del Señor y cuando oye la voz del Señor inmediatamente él contesta, Señor, heme aquí. Dice el verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha. Dice, y busca en casa de Judas a un hombre que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Fíjense bien ahora lo que está pasando con Saulo de Tarso. Primeramente está ciego, ahora está orando. Pero nuestro Dios está haciendo obra, está haciendo trabajo en otro lugar con Ananías. Y le dice a Ananías, quiero que vayas a la calle de la derecha y quiero que hables con Saulo de Tarso. Y fíjense bien lo que contesta a Ananías. Dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Quiero que sepan que mientras Saulo de Tarso está orando, tiene una visión. Y la visión es que va a venir Ananías y va a poner sus manos sobre él y va a recobrar la vista. Y dice el 13. Entonces Ananías respondió. Una vez más, Ananías platica con nuestro Dios. ¿Cuántas de las veces platicamos con nuestro Dios? Y dice que aquel Ananías platica con nuestro Dios sin miedo, con toda confianza, con toda seguridad. Y le dice, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ananías no se esconde del Señor. Ananías le dice claramente, dice, sabes que yo me he dado cuenta que este hombre ha hecho muchos males en Jerusalén para con tus discípulos. Ahora tú me mandas que vaya y ponga mis manos sobre él. ¿Cómo puede ser esto posible? Pero el Señor le contesta y dice, aún tiene facultades de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocaren
su nombre. Dice, todavía ha agarrado cartas para que si alguien adora a ti, dice, pues que los eche a la cárcel y aún que los mate. Pero qué maravilla cuando platicamos con nuestro Dios, cuando le ponemos nuestras inquietudes. Y aquí Ananías le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, y sabes que yo conozco, he oído de este hombre, y este hombre es de dar miedo. Y sigue diciendo el 15. Y le dijo el Señor, ve Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Fíjense bien el propósito que tiene ahora muy diferente al que tenía Saulo de Tarso. Dice, este personaje por el que tú vas a orar, dice, va a llevar a mi nombre en presencia de los gentiles, va a ir hasta los reyes, hasta todos los hijos de Israel. Qué maravilla cuando llega la palabra de nuestro Dios. Aquel hombre iba con un propósito de destruir. Se topa con nuestro Señor Jesucristo y ahora le dice, no, Saulo, no es como tú quieras hacer las cosas, sino ahora vas a llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que perezca por mi nombre. Bueno, perseguías a mis hijos. Ahora te voy a decir algo. Yo te voy a enseñar cómo vas a perecer por causa de mi nombre. Y si recordamos en la historia de Pablo, algunas de las veces fue apedreado, casi muerto y dejado a las orillas del pueblo. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Dice el verso 17, de ahí mismo. Ananías entonces fue y entró en la casa. Y poniendo las manos encima, dijo a Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Una nueva criatura, una nueva identidad. El viejo hombre se queda a un lado y llega ahora el Espíritu Santo, de tal manera que vivo no ya yo, mas Cristo vive dentro de cada uno de nosotros. Aquel Pablo se está convirtiendo en una nueva persona y que ahora vemos el Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento fue escrito por este varón de nuestro Dios. Dios tenía un propósito para aquel Saulo de Tarso que lo convierte en el apóstol Pablo. Ahora quiero que sepas que el Señor tiene algo nuevo, un nuevo propósito para tu vida, también de que llevemos el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Acuérdate que la promesa que se nos da de la vida eterna también tiene un requisito de cada uno de nosotros. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen y hagan discípulos. Ahora también se nos ha dado ese trabajo que hizo Pablo, y Pablo por eso dice, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque él quiere terminar con el yo y quiere ahora que Cristo viva dentro de nosotros, de tal manera que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos ahora para nuestro Señor Jesucristo. Dice el 18. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose y fue bautizado. ¿Qué importancia es del bautismo? Muchas de las veces hay personas que nunca han sido bautizadas y que a lo mejor atienden al templo día con día, pero sin embargo no tienden a bautizarse. Dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Quiero que sepan que el día que Saulo de Tarso es bautizado, nuestro Dios perdona todo lo malo que él había hecho para con sus discípulos. Lo hace una nueva criatura, le da una nueva identidad, lo hace acreedor a las promesas, de tal manera que ahora el que vive dentro de Pablo es nuestro Señor Jesucristo. Y fue bautizado. Gloria sea a nuestro Dios. Dice el 19. Dice, y comió y fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquel que perseguía a la iglesia ahora se ha convertido en la iglesia. Gloria sea a nuestro Dios, su corazón ha cambiado, ahora predica el Evangelio y llevará la palabra de nuestro Dios a los gentiles, a los reyes y a los hijos
de Israel. Así que nuestro Dios tiene un nuevo propósito para Saulo. Ahora, no sé si tú sepas cuál es tu propósito, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Y si tienes algún pecado, algo que necesitas que el Señor te lo cambie, acércate a Él y créeme lo que el Señor te hará una nueva criatura. Ahora nos ha llamado a cada uno de nosotros. Allá en el mundo hay mucha gente perdida que se encuentra en tinieblas, pero que ahora nos manda a cada uno de nosotros como embajadores en su nombre. Venimos representando a Dios aquí en la tierra. Tú y yo representamos a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que nos hizo la luz del mundo y nos ha puesto en lo alto para que toda la ciudad vea que en el nombre de Jesucristo hay sanidad y hay perdón de pecados. ¿Quiénes representamos a nuestro Dios en esta tierra? Usted y yo, cada uno de nosotros. Dice el verso 20. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora el que perseguía, ahora predica, ahora anuncia, y de tal manera que anuncia que Jesucristo era el Hijo de nuestro Dios. Aquellos judíos nunca querían aceptar a Jesús como el Mesías. Ahora él empieza a predicar que Jesucristo es el Mesías. Dice el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Por qué? Pues este es el que perseguía, este era el que mataba, ahora está anunciando a Jesús. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre, dice, para llevarlos preso a los príncipes de los sacerdotes? Y dice el verso 22, para ir terminando con esta lectura. Versículo 22 dice, empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Ahora vemos aquí a aquel Pablo, ya no es Saulo de Tarso, ahora es Pablo, en el que está predicando el Evangelio para todos los gentiles, para los reyes y para los hijos de Israel. Ahora veamos también qué nos dice segunda a los Corintios. También palabras de Pablo que nos enseñan a cada uno de nosotros a un mensaje muy, muy hermoso. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora si vemos a aquel Saulo de Tarso, ahora que llega a ser una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos ahora al varón de nuestro Dios, aquel predicador, aquel que ha cambiado su vida. Ahora vemos que nos dice que es una nueva criatura, tiene una nueva identidad, tiene un nuevo propósito. Nuestro Dios le ha enseñado a que por medio de nuestro Señor Jesucristo es el camino perfecto para poder llegar a nuestro Dios. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. Dice, compare la manera en que la confesión de Pablo en Primera de Timoteo 1:12 y 17 se relaciona con la suya. Y vamos ahora a Primera de Timoteo. Ahora vamos a ver el propósito que nuestro Dios tiene para este Pablo, este apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo 1:12. Y doy gracias al que me fortificó, hablando Pablo, doy gracias a Jesucristo que platiqué con él, que tuvimos una conversación que cambió mi vida, que cambió mi rumbo, que tengo una nueva identidad, que tengo un nuevo propósito. Ahora no persigo al cristianismo, ahora predico y dice, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo trajo de allá para un ministerio. A usted y a mí, el Señor nos trajo de las tinieblas, nos ha traído ahora que tengamos un nuevo ministerio, y el ministerio es de reconciliar al mundo para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Saulo de Tarso, ahora es Pablo el predicador, y nuestro Dios le dio un nuevo
un nuevo ministerio. Gloria sea nuestro Dios por ese ministerio que Dios le dio a aquel Pablo, y que por medio de sus enseñanzas que las vemos ahora en la Biblia, podemos decir cada uno de nosotros que el Señor puede hacer lo mismo con aquellos que están perdidos, por aquellos que viven en las tinieblas, y que cada uno de nosotros también tenemos ese ministerio de traer a las gentes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que también ellos sean parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 13: habiendo sido antes blasfemo. Él habla, dice, ¿saben qué? Mi vida antes era aquel viejo hombre, dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia. Aunque mataba al cristianismo, lo llevaba a las cárceles, el Señor tuvo misericordia de él, y el Señor tiene misericordia de tal manera que dice que no ha venido su Hijo al mundo, porque Él es paciente, misericordioso, queriendo que los hombres vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice misericordioso, porque lo que hice con ignorancia e incredulidad, mas sin embargo, gracias a nuestro Dios que lo trae a los pies, y aquel Saulo de Tarso se convierte en una nueva persona. Dice el verso 14: mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquella dice que justificados gratuitamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquel Pablo es traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es justificado, ahora empieza a predicar el Evangelio de tal manera que él entiende y dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ahora le toca predicar, llevar la buena noticia y hacer discípulos, bautizarlos, de tal manera que nuestro Dios ahora se agrada del trabajo que está haciendo aquel Pablo, el apóstol Pablo. Y sigue diciendo el verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Ahora él se pone su ejemplo y dice, ¿sabe qué? Esta palabra es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que tú eres pecador, yo soy pecador, el mundo vive en pecado, pero palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para rescatar a cada uno de nosotros, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que esta palabra llegó a Pablo, ha llegado a cada uno de nosotros. Ahora nos toca nosotros llevar esta palabra a aquellas personas que viven en las tinieblas. Dice en nuestro cuadernito hay tres frases muy importantes que quiero que contestemos ahí donde está la línea, donde está el espacio. Y dice la número 1: fuimos hechos a la imagen de Dios. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es que fuimos hechos conforme a su imagen, que cuando llegó a nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó la palabra a cada uno de nosotros, quiero que sepan que ahora nos ha hecho una nueva criatura y tenemos la nueva identidad, que somos hechos a su imagen. Así que las palabras que van en la línea es Dios y identidad. La número 2: fuimos criados para representar a Dios. Este es nuestro propósito. Aquí en este mundo en el que vivimos, hemos sido criados para representar a nuestro Dios, para llevar la nueva noticia a aquellos que están perdidos. Alguien trajo la noticia a nosotros, ahora nos toca a nosotros llevar la noticia a esas personas. La número 3, la última: la novedad de vida comienza cuando yo me vuelvo a Cristo. Una vez más, estamos hablando todas las cosas nuevas. Yo voy a ser una persona nueva cuando entregue toda mi vida, no el 80% ni el 90%, sino toda mi vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seremos una nueva criatura. En esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, te hago la invitación. Si hay algo en tu vida que necesita ser cambiado por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es bondadoso para perdonar tus pecados. En esta mañana que el Señor te bendiga.